La sinergia entre organizaciones definitivamente puede sacar adelante proyectos. Este es el caso de esta experiencia. El Encuentro de Educación Artística nace en el 2013 cuando firmamos un convenio de cooperación con el principal objetivo de fomentar el conocimiento, el desarrollo de la educación artística en el país. Tal vez una de las fortalezas más grandes de los encuentros ha sido la capacidad de convocatoria que ha tenido desde sus inicios y de poder curar agendas cada vez más atractivas y más novedosas. Este primer encuentro estuvo caracterizado por un impacto local en ese entonces, con la presencia de varias personalidades como Carlos Ruiz de España, Arte Vecinal, Andrea Giraldez de Argentina, Javier Abad de España, Paulina Chamorro de Chile. En esta oportunidad pudimos reflexionar sobre las posibilidades y las distintas formas de hacer de la educación artística. Pudimos hacer un streaming muy corto para ciertos países de Latinoamérica. Contamos con charlas, con talleres prácticos y espacios de diálogo. Ya en esta ocasión pudimos evidenciar la diversidad de las prácticas que se estaban aplicando acá en el Ecuador, siendo la predominante, la más tradicional. No contaban con sistematización, no contaban con ninguna forma de seguimiento, sostenibilidad, había muy poca construcción de procesos. Y es así que nace el segundo encuentro en el 2015 y nos sirve para establecer un enfoque, una dirección más actual de la educación artística, donde nosotros decidimos trascender de la mera producción de objetos hacia el privilegio de la experiencia y de los aprendizajes significativos ligados a la vida. También pudimos constatar el interés que despertaba esta práctica, la avidez que había entre los profesionales del Ecuador que esperaban cada 2 años por estas capacitaciones y que eran espacios de motivación, de diálogo. Y por eso se incluyó la necesidad de poder dar la continuidad a esta iniciativa con un periodo máximo de 2 años, que pudiésemos reunir, visibilizar y dar voz a otras prácticas también del Ecuador. Comenzamos a notar ya la presencia en esta vez de personas que viajaban de otros países de Latinoamérica a Quito para los encuentros. Eso nos llamó muchísimo la atención. La novedad de este año fue quizá que además de las charlas y talleres, nosotros incluimos en la agenda unas mesas de diálogo que sirvieron para la construcción colectiva de saberes, de donde se invitó a diferentes actores comunitarios, educativos y artísticos a reflexionar sobre diferentes problemáticas con distintos ejes de discusión. Pudimos incorporar una figura muy interesante, que es la figura de la curaduría marco, y el tema de ese año fue el arte para mejorar la escuela. El encuentro dio cuenta de esta necesidad de espacios para la formación docente, poniendo en relevancia el valor de la presencia de las artes desde edades muy tempranas, la infancia, como motor transformador para estos niños, niñas y adolescentes y como generador de puentes y experiencias. También nosotros pudimos aplicar con los asistentes de forma más intensiva y profunda a través de talleres prácticos todos estos saberes que podían ser tomados no como una receta, sino que podían ser unos ejes constructores de nuevo conocimiento que podían después llevarse al aula. Entonces, esta oferta práctica se convirtió en un fuerte del encuentro muy importante. En esta vez tuvimos la presencia de Señimosi de Italia, de Irene Fernández de Creartetura España, de Cristian Figueroa de Tejerredes Chile. Arte Educarte compartió su experiencia de 20 años en las aulas ecuatorianas y tuvimos una presencia muy interesante de Lucina Jiménez del CONARTE y la Nana de México, que tienen un modelo de gestión cultural realmente fantástico que lo recomiendo mucho. La palabra Tincuy en quechua significa encuentro, y para Arte Educarte y para la OEI estos espacios se han vuelto una prioridad. Queremos generar estos espacios de transformación, de encuentro de las artes, de la cultura y de la educación, y que las personas puedan, ya sea las actividades, las distintas actividades de la agenda, puedan generar un estado de arte perfecto, también que los ponga en disposición para el diálogo, para la reflexión. Estos encuentros los primeros años se desarrollaron en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar,
pero a partir del tercer encuentro comenzamos a hacer un traslado al Centro de Arte Contemporáneo de Quito con el fin de enmarcar mejor el enfoque de las prácticas artísticas y educativas que nos estaban interesando trabajar más profundamente, que son los lenguajes del arte contemporáneo. Para la OEI, la educación artística siempre ha sido una prioridad. En el Ecuador hemos tenido grandes experiencias, una de ellas la que ya nos ha contado, la Evolución María Consuelo, que fue concebida en sus inicios como un encuentro, pero en realidad nos ha dado mucho más, nos ha dejado muchos frutos como procesos de formación docente impresionantes para profesores del Magisterio Público del Ecuador, se formaron en educación, arte y cultura, en cultura y ciudadanía, y esto ha sido ver un proceso de réplica en las escuelas que realmente es alentador, y a eso es lo que estamos apuntando. Nuestro cuarto encuentro ahora tiene un enfoque iberoamericano. Si bien como ya mencionó María Consuelo, en años anteriores ya habíamos tenido participación internacional, ahora lo que hemos querido abrir, aprovechando que lo vamos a hacer de manera virtual. Cuando nos sentamos a pensar en este cuarto encuentro, a finales del 2019, Ecuador y América Latina estaban pasando y habían pasado por procesos de protesta social en los que ya se evidenciaba el inconformismo con los sistemas políticos, con las desigualdades. Lo vimos en Ecuador, en Chile, en Colombia, y analizando lo que estas protestas nos habían dejado, parecía que había un panorama de ruptura, de alejamiento social, en el que nuestros hilos como sociedad estaban bastante afectados y nos costaba reconocernos como hermanos, reconocernos como compatriotas. Pensando en la necesidad de reconstruir esos hilos y además tomando en cuenta los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, primero el que nadie se quede atrás, nos vimos en la necesidad de crear un concepto para el encuentro que se pudiese trabajar desde el principio de que no estamos solos, de que no estoy solo como ciudadano, que soy un ser individual, pero que a la vez somos parte de una sociedad que necesita unificarse y fortalecerse para que nadie se quede atrás. Por eso nuestro encuentro se llama Soy Somos, un juego de palabras creado por María Consuelo que trata de resumir lo expresado anteriormente. Su cuidada agenda busca cuestionarnos y hacernos redescubrir que más allá de nuestras diferencias o de la desigualdad que podamos ver, somos un solo pueblo y necesitamos reconstruir ese tejido social para el desarrollo de nuestros países. Soy Somos, el arte para el desarrollo humano, se alinea a la Carta Cultural Iberoamericana y a la Agenda 2030 de los ODS, con el fin de traer a la discusión el rol de la cultura para el desarrollo sostenible, pero por sobre todo el desarrollo humano. Propone también una mirada integral a las problemáticas que aquejan al mundo actual y cómo el arte y la educación pueden construir una cultura sostenible, es decir, queremos hablar de bienestar. Ahora bien, en el mundo actual esto es aún más importante y tiene un enfoque más poderoso, que es el de la resiliencia. A un año de haber sido declarada la pandemia por el COVID-19, en muchos de nuestros países aún no se reabren las escuelas. Nuestras niñas, niños y jóvenes siguen confinados de alguna manera y alejados de su entorno normal de aprendizaje. Y muchos, inclusive en nuestros países de Iberoamérica, están excluidos debido a la falta de medios de conectividad y de recursos para trabajar en línea. Nuestros docentes han sido los héroes de estos días, que están trabajando para que ningún niño se quede atrás. Estamos emocionados y expectantes por este cuarto encuentro y que es un reto, pues trasladar a la virtualidad un proceso basado en el contacto humano será bastante desafiante. Sin embargo, tenemos confianza de que sus resultados también tendrán un gran impacto y que podremos generar en este espacio de encuentro el espacio propicio para acompañarnos y para construir nuevas formas de educar desde el arte.